Esta historia, cada vez que la recuerdo, se me eriza la piel, pero hasta el día de hoy no sé si es por rabia, por miedo o por pura tensión. Solo sé una cosa: si esta historia llegó hasta ti, no fue por casualidad. Así que suscríbete al canal, porque eso me demuestra que te gustan este tipo de relatos y que quieres escuchar muchas más historias como esta. La N630S extendía ante mis ojos como una herida abierta en el corazón de España. 30 años llevaba recorriendo esta carretera maldita, desde Gijón hasta Sevilla, y cada kilómetro conocía mis fantasmas mejor que yo mismo. Me llamo Miguel Ángel Herrera, 52 años, camionero, divorciado, padre de una hija que me evita como si fuera un extraño. Mi vida entera cabe en los 4 metros cuadrados de esta cabina Scania, entre el olor a gasóleo y el sabor amargo del café frío. Era un martes de octubre cuando todo cambió. Salí de Salamanca con la carga habitual en piezas de cerámica, con destino a Mérida Nada Special. Otro día más en esta rutina que se había convertido en mi cárcel móvil. El cielo plomizo amenazaba lluvia, y el viento frío de Castilla y León se colaba por las rendijas del parabrisas como dedos helados. La carretera estaba extrañamente vacía. Solo algunos coches me adelantaban de vez en cuando, sus ocupantes, mirando al frente, ajenos al mundo que los rodeaba, como yo mismo había aprendido a hacer. Mirar solo hacia adelante, no pensar, no recordar. Solo rodaran. Pasé por Béjar sin detenerme. Las casas de piedra gris se difuminaban en mi retrovisor, como recuerdos que prefería olvidar. Cada pueblo, cada curva, cada kilómetro me acercaba más a ese momento que aún no sabía que me esperaba. A esa joven que lloraba junto a un camión oxidado, cargando un dolor que reconocería inmediatamente porque era igual al mío. El paisaje cambió gradualmente. Las llanuras dieron paso a colinas más pronunciadas, salpicadas de encinas que resistían el avance del otoño. El aire olía a tierra húmeda y a hojas muertas, a promesas rotas, a tiempo perdido. Encendí un cigarrillo y bajé la ventanilla. El humo se mezcló con la niebla que comenzaba a alzarse desde los valles. En la radio, una emisora local hablaba de un accidente en la A6, de un político que prometía más carreteras, de una madre que buscaba a su hijo desaparecido. Historias de siempre, dolor de siempre. Apagué la radio. El silencio me golpeó como una bofetada. Solo quedó el rugido del motor, el siseo de los neumáticos sobre el asfalto mojado y los latidos de mi corazón, que parecían marcar el tiempo que me quedaba antes de que todo cambiara, antes de que esa curva apareciera en mi camino y la vida me demostrara, una vez más, que cuando crees que ya no puede dolerte más, siempre puede dolerte más. Pero también puede sorprenderte, también puede salvarte. Faltaban 120 kilómetros para Mérida cuando vi la primera señal de que algo estaba mal. Una bandada de cuervos alzó el vuelo desde el arcén, como si huyeran de algo que aún no podía ver. Sus graznidos resonaron en el aire frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. La N630S curvaba hacia la izquierda, adentrándose en un tramo sombrío, bordeado de pinos. Era ahí donde la encontraría. Era ahí donde mi vida se partiría en dos, en el antes y el después de conocer a la hija de Antonio Carlos Fernández, el camionero que desapareció hace 34 años y que, de alguna manera, me estaba esperando. La curva apareció de repente, como si la carretera hubiera decidido esconder un secreto detrás de los pinos. Reduje la velocidad instintivamente. Algo no estaba bien. Después de tantos años al volante, desarrollas un sexto sentido para las cosas que no encajan. Fue entonces cuando lo vi. Un camión abandonado, medio oculto entre la maleza del arcén. Un Pegaso viejo,
de esos que ya no se fabrican. La pintura roja había perdido su brillo original, devorada por el óxido y los años. Parecía un animal herido que se hubiera arrastrado hasta allí para morir en silencio. Pero no estaba solo. Una figura se movía junto al camión, una joven, de rodillas sobre la tierra húmeda, abrazada a algo que no podía distinguir desde la distancia. Su llanto llegaba hasta mí, como un lamento que se mezclaba con el viento, un sonido desgarrador, primitivo, el sonido de alguien que se está rompiendo por dentro. Aparqué en el arcén, a unos 50 metros. El motor del Scania tosió antes de quedar en silencio. Por un momento, solo existieron el viento entre los pinos y ese llanto que me atravesaba el pecho como una cuchilla. Bajé del camión despacio. Mis botas crujieron sobre la grava mojada. La joven no me había visto aún. Estaba completamente absorta en su dolor, abrazada a una pequeña cruz de madera clavada en la tierra, junto a la rueda delantera del Pegaso. Oxidado, señorita. Mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. ¿Está usted bien? Se sobresaltó. Se giró hacia mí con los ojos hinchados de llorar, el rostro enrojecido y las manos temblorosas. Tendría unos 25 años, tal vez menos. Llevaba una chaqueta azul marino demasiado grande para ella y unos vaqueros manchados de tierra. «Ese es el camión de mi padre», balbuceó entre sollozos. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me acerqué más, sintiendo cómo se me erizaba la piel. El Pegaso tenía una franja dorada casi borrada en la cabina, y en la puerta se podían leer apenas unas letras desgastadas. Anene Sen Fernández Transportes. ¿Su padre era camionero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió, incapaz de hablar. Se limpió la nariz con la manga de la chaqueta. Sus ojos, de un verde profundo, me miraban con una mezcla de dolor y desconfianza. «Me llamo Miguel Ángel», dije, ofreciéndole mi mano. «Soy camionero como su padre». Ana susurró, sin aceptar mi mano. «Ana Fernández». Elsa se alargó entre nosotros. El viento movía las ramas de los pinos, creando sombras danzantes sobre el camión abandonado. Todo el lugar desprendía una tristeza antigua, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», pregunté, señalando el Pegaso. 34 años, respondió Ana, y su voz se quebró al pronunciar las cifras. «Mi padre desapareció cuando yo tenía 5 años. Prometió volver en 3 días. Nunca regresó». Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor, observando el lugar con nuevos ojos. La maleza había crecido alrededor del camión, abrazándolo como si quisiera protegerlo o esconderlo. Las ventanas estaban opacas por la suciedad acumulada, pero aún se podía ver el interior de la cabina. «¿Cómo lo encontró?», pregunté. Ana se incorporó lentamente, sin soltar la cruz de madera. Sus piernas temblaron por el esfuerzo, como si hubiera estado ahí durante horas. «Un mecánico viejo de una gasolinera me habló de un Pegaso rojo, abandonado en un tramo antiguo de la carretera». Dibujó un mapa en una servilleta. «Caminé durante horas hasta encontrar esto», señaló el camión con un gesto que mezclaba amor y desesperación. «¿Es él? Es el camión de mi padre». La miré fijamente. Había algo más en su historia, algo que no me estaba contando. En sus ojos vi el mismo vacío que me miraba cada mañana en el espejo del camión. La misma sensación de pérdida, de preguntas sin respuesta, de una vida construida sobre una ausencia. «¿Vino sola?», pregunté. Asintió y por primera vez me sonrió una sonrisa triste, pero genuina. Nadie más creía que valiera la pena buscar. Todos decían que mi padre nos había abandonado, que se había escapado con otra mujer, que se había metido en algo turbio. Su voz se endureció, pero mi madre siempre decía que él jamás nos habría dejado, nunca. El modo en que pronunció nunca me llegó al alma. Era la palabra de alguien que se aferra a una certeza
cuando todo lo demás es incertidumbre, la palabra de alguien que necesita creer para sobrevivir. Su madre tenía razón, dije sin saber por qué. Tal vez Polk reconocía en Ana algo de mi propia hija. Tal vez porque había algo en ese lugar que me decía que Antonio Carlos Fernández no había abandonado a su familia por voluntad propia. Ana me miró con sorpresa. ¿Usted lo conocía? No, admití, pero conozco a los camioneros. Y un hombre que conduce un Pegaso durante años, que pinta su nombre en la puerta y mantiene una franja dorada en la cabina, no abandona nada, a nada menos a su familia. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez parecían lágrimas. Sí, como si, después de tantos años, alguien hubiera validado lo que ella siempre había sabido en su corazón. Hay que llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. No, me detuvo, agarrándome del brazo. Aún no necesito estar aquí un poco más. Necesito entender qué pasó. Su mano era pequeña y fría, pero su agarre era firme. Decidido, guardé el teléfono y asentí. Está bien, pero no puede quedarse aquí sola en este lugar. Miré alrededor, sintiendo una opresión extraña en el pecho. Este lugar no es seguro. Ana siguió mi mirada. Los pinos parecían cerrarse sobre nosotros, creando una penumbra. El viento había aumentado, y ahora traía consigo un olor extraño, metálico, como a sangre vieja. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ana, pero su voz había cambiado. También ella había sentido algo. No respondí inmediatamente. Estaba observando el suelo alrededor del camión, buscando algo que confirmara la sensación que crecía en mi estómago. Y entonces lo vi en un pequeño destello entre las hojas muertas. Me agaché y lo recogí. Era un casquillo de bala, oxidado, casi irreconocible, pero inconfundible para alguien que había hecho el servicio militar. Lo sostuve en mi palma, sintiéndolo, pesado como una condena. Ana, dije despacio, creo que su padre no se fue solo. Ana se quedó paralizada, mirando el casquillo en mi mano como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro palideció hasta volverse casi transparente. ¿Qué es eso?, susurró, aunque ambos sabíamos la respuesta. Un casquillo de bala, respondí, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de mi chaqueta. Muy viejo, probablemente de la misma época en que desapareció su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se tambaleó ligeramente, y por instinto la sujeté del brazo. Estaba temblando, pero no solo de frío. Era el temblor de alguien que acaba de confirmar sus peores temores. Siempre supe que algo malo le había pasado, murmuró, con la voz quebrada. Pero una parte de mí esperaba que tal vez solo se hubiera perdido, que hubiera tenido un accidente, algo menos terrible. La Gui Hashia mi camión, lejos del Pegaso oxidado que ahora me parecía más un sepulcro que un vehículo abandonado. Ana se dejó llevar, como una niña perdida. Sus pasos eran inseguros, y cada pocos metros se giraba para mirar hacia atrás, como si temiera que su padre fuera a desaparecer de nuevo. Siéntese aquí, le dije, señalando el escalón de mi cabina. Necesita entrar en calor. Subí al camión y saqué una manta de viaje y un termo con café que siempre llevaba conmigo. Ana aceptó ambos sin protestar, envolviendo sus manos alrededor de la taza humeante. El color volvió poco a poco a sus mejillas. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó de repente. No me conoce de nada. La pregunta me pilló desprevenido. Me senté en el escalón junto a ella, buscando una respuesta que yo mismo no tenía clara. Porque reconozco el dolor cuando lo veo, dije finalmente, y porque nadie debería estar solo en un momento como este. Ana me estudió con sus ojos verdes, como si intentara descifrar algo en mi rostro. ¿Usted también ha perdido a alguien?, preguntó con suavidad. Tardé en responder. No era una pregunta que estuviera acostumbrado a escuchar,
y mucho menos a responder con honestidad. A mi familia, admití, pero de una manera diferente. Ellos siguen vivos, pero se fueron a mi exmujer, mi hija. Se cansaron de competir con la carretera. ¿Y por qué eligió la carretera? Era una pregunta simple, pero me disarmó completamente. Nadie me había preguntado nunca por qué había elegido ser camionero. Como si fuera obvio, como si no hubiera sido una elección en absoluto, porque en la carretera no tienes que explicar quién eres, dije después de un largo silencio. Solo tienes que llegar de un punto A a un punto B. Es simple, limpio, sin complicaciones emocionales. Ana asintió, como si entendiera perfectamente. Mi madre solía decir que mi padre se había enamorado de dos cosas en la vida, de ella y de su camión, y que nunca pudo decidir cuál amaba más. Su madre aún vive. Murió hace 3 años. Cáncer. Ana bebió un sorbo de café. Hasta el último día esperó que él volviera. Guardaba su ropa en el armario. Ponía su plato en la mesa los domingos. Los vecinos decían que estaba loca, pero yo sabía que simplemente no podía aceptar que se hubiera ido sin despedirse. El viento sopló más fuerte, haciendo crujir las ramas de los pinos. Miré hacia el Pegaso abandonado y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Había algo siniestro en ese lugar, algo que iba más allá de la simple tragedia de un hombre desaparecido. Ana, dije despacio, ¿sabes si su padre tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Ella negó con la cabeza. Era el hombre más bueno del mundo. Todos en el pueblo lo querían. Ayudaba a quien fuera, prestaba dinero que nunca pedía de vuelta. Arreglaba los camiones de otros transportistas sin cobrar. Su voz se endureció. Por eso nunca creí esas historias de que se había escapado con otra mujer. Mi padre no era esa clase de hombre. ¿Recuerda algo extraño de los días antes de que desapareciera? ¿Algún comportamiento diferente? Ana frunció el ceño, concentrándose. Ahora que lo dice así, la última semana estaba muy nervioso. Recibía llamadas telefónicas a horas extrañas y salía a hablar al jardín. Mi madre le preguntaba qué pasaba, pero él siempre decía que eran cosas del trabajo, nada importante. ¿Qué clase de carga transportaba normalmente? De todo un poco. Era autónomo. Muebles, electrodomésticos, materiales de construcción, lo que saliera. ¿Y el último viaje? ¿Recuerda que iba a transportar? Ana se quedó pensativa un momento, con la mirada perdida en el horizonte. Piezas de maquinaria agrícola, creo, con destino a Badajoz. Iba a estar fuera 3 días como mucho. Su voz se quebró ligeramente. Me prometió que me traería un regalo. Siempre me traía algo de sus viajes. Pequeñas cosas. Una postal, un llavero, caramelos de alguna ciudad que no conocía. De repente, Ana se incorporó bruscamente, derramando parte del café. ¿Qué pasa?, le pregunté, alarmado por su expresión. El diario, murmuró. Mi padre llevaba un diario de trabajo. Apuntaba todas las cargas, los kilómetros, los gastos, las rutas. Mi madre lo buscó por toda la casa, después de que desapareciera, pero nunca lo encontró. ¿Cree que podría estar en el camión? Ana me miró con una mezcla de esperanza y terror. Solo hay una manera de saberlo. Ambos miramos hacia el Pegaso oxidado. La cabina parecía estar intacta, aunque cubierta por décadas de suciedad y vegetación. Si el diario seguía ahí, podría contener información crucial sobre lo que le había pasado a Antonio Carlos Fernández. Está bien, dije, levantándome, pero vamos juntos. Y si encontramos algo, llamamos inmediatamente a la policía. Ana asintió y se levantó también. Tenía las piernas más firmes ahora, y había una determinación nueva en sus ojos, como si hubiera encontrado un propósito en medio de todo ese dolor. Caminamos hacia el Pegaso despacio, con cautela. Cada paso nos acercaba más a la verdad, pero también a algo que intuía mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. El casquillo
en mi bolsillo pesaba como una piedra, recordándome que 34 años atrás, en este mismo lugar, alguien había disparado un arma, y que ese alguien podría seguir ahí, fuera. Cuando llegamos a la puerta de la cabina, Ana extendió la mano hacia la manilla. Sus dedos temblaron ligeramente antes de hacer contacto con el metal oxidado. ¿Está lista?, le pregunté. Ella asintió, respiró hondo y tiró de la manilla. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y siniestro, como el gemido de un fantasma que llevaba décadas esperando ser liberado. El interior de la cabina era un museo del tiempo detenido. Una fina capa de polvo cubría todo como un sudario gris, pero los objetos permanecían exactamente donde Antonio Carlos los había dejado 34 años atrás. Un rosario colgaba del retrovisor. Una foto familiar, descolorida, pero reconocible, estaba pegada en el salpicadero a un hombre de mediana edad sonriendo junto a una mujer hermosa y una niña pequeña de pelo rizado. Ana soltó un gemido ahogado al ver la foto. «Soy yo», susurró, tocando el cristal con la punta de los dedos. Tenía 5 años. El asiento del conductor conservaba la forma del cuerpo de su padre, como una huella invisible de su último fío. En la guantera, Ana encontró papeles arrugados, un mapa de carreteras viejo y una libreta de cuero marrón con las esquinas gastadas. «El diario», murmuró, agarrándolo con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Las páginas amarillentas crujieron bajo sus dedos. La letra de Antonio Carlos era clara y meticulosa, las anotaciones organizadas por fechas y rutas. Ana pasó las hojas hasta llegar a las últimas entradas, correspondientes a octubre de 1991. «Mira esto», dijo, señalando una anotación. 15 de octubre, viaje a Badajoz cancelado. Nueva ruta en materiales especiales a destinatario no especificado. Pago al contado. 500,000 pesetas Frunchelsino. En 1991, 500,000 pesetas era una fortuna para un transportista autónomo. Demasiado dinero para un trabajo normal. «Sigue leyendo», le dije. Ana continuó, y su voz se fue quebrando con cada línea. 16 de octubre, no me gusta este trabajo. El contacto es extraño. Insiste en que no haga preguntas sobre la carga. Dice que es mejor para mi familia que no sepa nada. 17 de octubre, he visto lo que transporto. Dios mío, no puedo seguir con esto. Voy a devolverles el dinero y cancelar el trabajo. 18 de octubre, han amenazado a María y a Hannah. Dicen que si no completo el transporte, mi familia pagará las consecuencias. No tengo opción. El sí que siguió fue aplastante. Ana cerró el diario y se abrazó a él como si fuera lo único que quedaba de su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. «Lo obligaron», dijo, con voz temblorosa. «Lo amenazaron a él y a nosotras. Por eso no se escapó Anne. Por eso no nos abandonó». De repente, un ruido nos sobresaltó. El sonido de ramas quebrándose, como si alguien se moviera entre los árboles. Ana se aferró a mi brazo, y ambos nos quedamos inmóviles, escuchando. «¿Qué ha sido eso?», susurró. «Probablemente un animal», respondí, aunque no estaba convencido. «Venga, salgamos de aquí. Hemos encontrado lo que necesitábamos». Pero cuando Ana fue a bajar de la cabina, algo brilló bajo el asiento del pasajero. Se agachó y sacó una pequeña caja metálica, del tamaño de una caja de zapatos. «Para niño». Estaba cerrada con un candado oxidado. «Esto no estaba en el inventario de la policía», murmuró. «Porque nunca encontraron el camión», le recordé. «Ana, tenemos que irnos». Allá el viento había aumentado considerablemente y las nubes se estaban volviendo más oscuras. Tenía la sensación de que una tormenta se acercaba, y no solo meteorológica. Había algo malévolo en el aire, como si el lugar mismo nos estuviera advirtiendo. Ana bajó de la cabina con la caja y el diario. Cerró la puerta del Pegaso con una reverencia, como si se despidiera de su padre otra vez. «Tengo que llevarla a un lugar seguro», le dije.
Este sitio no está bien. ¿Dónde?, preguntó. No tengo a dónde ir. Mi casa está a 200 kilómetros de aquí. Y vinieron en autobús hasta la gasolinera, donde me dijeron del camión. De repente, el ruido entre los árboles se repitió, más cerca esta vez. Y entonces vi algo que me heló la sangre. El destello de unos prismáticos entre las ramas, a unos 100 metros de nosotros. Ana, dije en voz baja, sin apartar la vista del punto donde había visto el destello. Camine despacio hacia mí. Camionan. Sin correr, sin mirar atrás. ¿Qué pasa?, susurró, pero hizo lo que le dije. Alguien nos está observando. La seguí manteniendo la calma, pero con todos los sentidos alerta. Cuando llegamos al Scania, ayudé a Ana a subir y arranqué el motor inmediatamente. El rugido del diésel nunca me había sonado tan reconfortante. ¿Quién era?, preguntó Ana mirando por el retrovisor lateral. No lo sé, pero si alguien mató a su padre por lo que sabía, y nosotros acabamos de encontrar evidencias, no termine la frase. No hacía falta, Ana. Entendió perfectamente la implicación. Puse el camión en marcha y nos alejamos del lugar. Pero en el retrovisor vi una figura que salía de entre los árboles. Un hombre mayo era con chaqueta oscura, que nos observaba marcharnos. Tenía algo en la mano que parecía un teléfono móvil. Joder, murmuré. Creo que nos han identificado. Ana palideció aún más. ¿Qué hacemos ahora? Miré la caja metálica que tenía en el regazo y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vamos a abrir esa caja, dije, y después vamos a hacer lo que su padre no pudo hacer. Vamos a destapar la verdad, pero primero teníamos que llegar vivos a algún lugar seguro. Y comenzaba a sospechar que, después de lo que acabábamos de encontrar, eso iba a ser mucho más difícil de lo que pensábamos. El cielo se oscureció completamente, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. A lo lejos, un rayo iluminó momentáneamente las montañas, seguido del rugido sordo del trueno. La tormenta había comenzado, y tenía la terrible sensación de que no era solo meteorológica. En el retrovisor vi los faros de otro vehículo que acababa de incorporarse a la carretera desde el tramo donde habíamos estado. Mantenía la distancia, pero nos seguían. Ana también lo vio. Miguel Ángel dijo con voz temblorosa: creo que estamos en problemas. Los faros del vehículo que nos seguía se mantenían a una distancia constante, como un depredador que acecha a su presa. La lluvia arreciaba, convirtiendo la carretera en una superficie traicionera donde cada curva podía ser la última. ¿Estás segura de que nos siguen?, pregunté, aunque yo mismo había llegado a la misma conclusión. Ana se había girado en el asiento para mirar por la ventanilla trasera. Lleva siguiéndonos desde que salimos del lugar donde encontramos el camión. Cada vez que usted reduce la velocidad, él también lo hace. Cuando acelera, él acelera. Maldije entre dientes. Después de 30 años en la carretera, sabía reconocer una persecución. Whoever quiera que fuera, había estado vigilando el Pegaso de Antonio Carlos esperando, tal vez durante años. Ana, escúcheme bien, dije, manteniendo la voz firme. Voy a intentar despistarlo, pero necesito que se prepare para cualquier cosa. ¿Hay algún lugar por aquí donde podamos escondernos? Ana abrió el diario de su padre, con manos temblorosas, y buscó entre las páginas. Mi padre anotaba todos los sitios donde paraba Ana aquí. Señaló una entrada. Almacén abandonado, kilómetro 187. Desvío hacia Monte Mayo. Buena cobertura para pernoctar. Miré el cuentakilómetros. Estábamos en el kilómetro 184, solo 3 kilómetros más. Perfecto. Cuando vea el desvío, agárrese fuerte. La lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad salvaje. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el agua que se acumulaba. La visibilidad era pésima,
pero eso podía jugar a nuestro favor. El desvío apareció de repente a una carretera secundaria, barely visible entre la vegetación. Reduje la velocidad como si fuera a continuar recto y en el último momento giré bruscamente hacia la derecha. El camión se balanceó peligrosamente. Ana soltó un grito ahogado mientras se aferraba al asiento. Por el retrovisor vi que el vehículo que nos seguía había pasado de largo, pero inmediatamente empezó a frenar. «¡Lo hemos perdido!» «Ana, aún no», respondí, acelerando por la carretera secundaria. «Nos habrá visto girar. Volverá». El camino era estrecho y serpenteante, flanqueado por muros de piedra seca y olivares centenarios. A los pocos kilómetros, como había prometido el diario de Antonio Carlos, apareció un edificio en ruinas, un antiguo almacén agrícola con las paredes de piedra ennegrecidas por el tiempo y el techo parcialmente hundido. Aparqué el camión detrás del edificio, oculto desde la carretera. Apagué el motor y las luces. El silencio fue inmediato y opresivo, roto solo por el tamboreo de la lluvia sobre la chapa. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Ana. «Esperamos», respondí. «Y abrimos esa caja». Ana había estado aferrando la caja metálica durante todo el trayecto. Ahora la colocó entre nosotros, en el espacio entre los asientos. Era viejo, pero resistente. «Tengo una palanca en la caja de herramientas», dije, bajando del camión. La lluvia me empapó en segundos. Mientras buscaba la herramienta, escuché a lo lejos el sonido de un motor. Se acercaba despacio, explorando. Agarré la palanca y volví corriendo a la cabina. «¡Están aquí!», murmuré señalando hacia la carretera. Por entre la lluvia se distinguían los faros de un coche que avanzaba lentamente explorando cada desvío. Se detuvieron justo en la entrada del camino que llevaba al almacén. «¿Van a encontrarnos?», dijo Ana con voz temblorosa. «No, si abrimos esta caja y averiguamos qué sabía su padre». Inserté la palanca bajo el candado y hice presión. El metal oxidado se dio con un chasquido seco. Ana abrió la tapa con manos temblorosas. Adentro había fotografías, decenas de fotografías en blanco y negro, y todas mostraban lo mismo: en camiones, descargando cajas de madera en un almacén. Hombres con trajes intercambiando dinero, matrículas de vehículos claramente anotadas en el reverso de cada foto. Pero lo que más me impactó fue una de las últimas fotografías. Mostraba a 3 hombres junto a un coche negro. Uno de ellos era joven, tendría unos 30 años. Los otros 2 eran mayores. En el reverso, con la letra meticulosa de Antonio Carlos, estaba escrito: «An líderes de la red». «El joven es el hijo en octubre de 1991, Dios mío», murmuró Ana. «Mi padre estaba documentando algún tipo de operación criminal». Seguí rebuscando en la caja. Había también una carta, escrita con letra temblorosa, claramente redactada. «Con prisa, si alguien encuentra esto, que sepan que Antonio Carlos Fernández murió tratando de hacer lo correcto. Descubrí una red de tráfico que opera en la N630. Obligan a los camioneros a transportar mercancía ilegal, amenazando a sus familias. Yo documenté todo lo que pude antes de que me descubrieran. El líder es Francisco Molina, con base en Plasencia. Su hijo, Ricardo Molina, será quien continúe el negocio cuando él muera. Las pruebas están todas aquí. Si me pasa algo, que mi familia sepa que luché hasta el final». El sonido del motor se acercaba más. Los faros iluminaron momentáneamente la entrada del almacén. «Ana», dije con voz firme, «su padre no solo descubrió una red criminal, la documentó completamente. Tenía las pruebas para destruirlos. ¿Y por eso lo mataron?». «Por eso lo mataron». Ana tomó una de las fotografías. Sus manos ya no temblaban. En sus ojos había aparecido algo nuevo en determinación. «Tenemos que terminar lo que él empezó», dijo. En ese momento, el coche se detuvo justo delante del almacén.
Escuchamos portazos en voces a pasos acercándose. ¿Estás segura? Le pregunté a Ann si hacemos esto. No hay vuelta atrás. Esta gente mató a su padre. No dudarán en matarnos. A nosotros. Ana me miró directamente a los ojos. En su mirada vi el mismo coraje que debió tener Antonio Carlos 34 años atrás. Mi padre murió para protegernos. Ahora es mi turno de proteger su memoria. Los pasos se acercaban. Una linterna iluminó la parte trasera del camión. Entonces vámonos de aquí, dije, arrancando el motor. Y vamos a hacer que estos cabrones paguen por lo que hicieron. Pisé el acelerador a fondo. El Scania rugió como una bestia enrabietada y salió disparado del almacén, directamente hacia la carretera. En el retrovisor vi a dos hombres que saltaban apartándose de nuestro camino. Pero ahora ya no huíamos. Ahora íbamos a la casa. Ana guardó cuidadosamente las fotografías y la carta en su chaqueta. ¿A dónde vamos?, preguntó. A Plasencia, respondí. A buscar a la familia Molina y a darles una sorpresa que llevan 34 años esperando. El rugido del motor se mezcló con el estruendo de la tormenta, pero por primera vez en años no me sentía solo en la carretera. Tenía un propósito, tenía una misión, y tenía a alguien por quien luchar. La comisaría de Plasencia estaba en silencio cuando llegamos a las 5 de la madrugada. La tormenta había amainado, dejando solo una llovizna fina que lavaba las calles como lágrimas de alivio. Ana había dormitado durante las últimas horas del viaje, abrazada a la caja de fotografías como si fuera un tesoro. El sargento de guardia nos miró con desconfianza cuando entramos empapados y exhaustos. Un camionero de mediana edad y una joven con los ojos hinchados de llorar no encajaban en la rutina nocturna de una comisaría de provincia. «Queremos denunciar un asesinato», dije sin preámbulos. El sargento arqueó las cejas. «¿Cuándo ha ocurrido?» «Hace 34 años», respondió Ana. Durante las siguientes 6 horas, contamos nuestra historia una y otra vez. Primero al sargento, después al cabo, luego al subinspector y finalmente al inspector jefe. Cada vez mostrábamos las fotografías, el diario, la carta. Cada vez veíamos cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a sorpresa y finalmente a una mezcla de asombro y respeto. El caso de Antonio Carlos Fernández nunca se cerró oficialmente, nos explicó el inspector jefe. Un hombre mayor, con el pelo completamente gris. Pero después de 5 años sin pistas, dejó de ser prioritario. Esto, señaló las fotografías, esto lo cambia todo. ¿Francisco Molina sigue vivo?, pregunté. El inspector asintió gravemente. Murió hace 10 años, pero su hijo Ricardo sigue en Plasencia. Empresario respetable aparentemente. Tiene una empresa de transportes. Ana y yo intercambiamos una mirada significativa. ¿Van a arrestarlo?, preguntó Ana. Vamos a investigar. Estas fotografías son evidencia, pero necesitamos más. 34 años es mucho tiempo. Los testigos mueren, las pruebas se pierden. Hizo una pausa. Pero han reabierto una puerta que creíamos cerrada para siempre. 3 meses después, me encontraba en la misma carretera donde todo había empezado. Pero esta vez no iba solo. Ana iba conmigo en el asiento del copiloto, y en la radio sonaba una canción que me recordaba que la vida podía tener segundos actos. La investigación había sido exhaustiva. Las fotografías de Antonio Carlos llevaron a más pruebas y documentos bancarios, testimonios de otros camioneros que habían sido extorsionados, conexiones con negocios legales que servían de fachada. Ricardo Molina estaba en prisión preventiva y otros 5 miembros de la red habían sido arrestados. Pero lo más importante había sucedido 2 semanas atrás, cuando encontraron los restos de Antonio Carlos enterrados en un monte cerca de Plasencia. Finalmente pudo tener un entierro digno. Finalmente Ana pudo despedirse de su padre. ¿En qué piensas?, me preguntó Ana.
mirando el paisaje que se extendía ante nosotros. En que su padre era un hombre valiente, respondí, y en que usted se parece mucho a él. Ana había decidido quedarse en Plasencia para seguir de cerca el juicio, pero también había tomado otra decisión: aprender a conducir camiones. Quiero entender que amaba tanto mi padre de la carretera, me había dicho. En cuanto a Amy, algo había cambiado durante aquellos días intensos. Por primera vez en años, había sentido que mi vida tenía propósito, que podía ser útil para algo más que simplemente transportar mercancías de un lugar a otro. Miguel Ángel, dijo Ana de repente, tengo que contarte algo. Dime. Llamé a tu hija. Me quedé paralizado. Casi perdí el control del volante. ¿Qué has hecho qué? La Basque. En Facebook. Le escribí y le conté nuestra historia. Le dije que su padre era un héroe. Sentí un nudo en la garganta. Ana, no tenías derecho a... Me contestó, me interrumpió. Query. Vert dice que ha estado esperando una excusa para llamarte, pero que no sabía cómo hacerlo después de tanto tiempo. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Tuve que aparcar en el arcén porque ya no podía ver la carretera. ¿Por qué has hecho eso?, pregunté con voz quebrada. Porque mi padre murió sin poder despedirse de mí, y porque tú sigues vivo. Tienes una oportunidad que él no tuvo. Ana sacó su teléfono y me enseñó un mensaje en braille a mi padre, que le echo de menos, que estoy orgullosa de él y que me gustaría que fuéramos a cenar juntos cuando vuelva. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, sintiendo como algo se reparaba dentro de mí, algo que llevaba roto desde hacía demasiado tiempo. ¿Sabes qué? Dije finalmente, creo que este viaje puede esperar. Ana, esa sonrisa amplia y genuina que había heredado de su padre y que había tardado 34 años en poder mostrar sin dolor. Creo que a mi padre le habría gustado eso, dijo. Arranqué el motor y di la vuelta. Por primera vez en décadas, no iba a completar un viaje. Por primera vez en décadas, tenía algo más importante que hacer que llegar a un destino. Mientras conducía de vuelta hacia Madrid, donde me esperaba Carmen, pensé en Antonio Carlos Fernández, en cómo su valentía había salvado a otros camioneros, en cómo su amor por su familia había trascendido la muerte, en cómo su hija había encontrado la fuerza para honrar su memoria. Y pensé en cómo, a veces, la carretera no te lleva a donde quieres ir, sino a donde necesitas estar. La N630S extendía ante nosotros, pero ya no era una cicatriz gris. Era el camino que nos había llevado de vuelta a casa. El camino que nos había enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar la redención. El camino que nos había demostrado que, cuando el destino pone a una persona en tu camino, tal vez sea porque ambos necesitáis ser salvados. En el retrovisor, vi cómo el sol se alzaba sobre las montañas de Extremadura, iluminando la carretera, con una luz dorada que prometía un nuevo día, un día en el que los muertos descansarían en paz, los vivos podrían reconciliarse, y los camioneros solitarios recordarían que, a veces, el mejor destino no está en el mapa, está en el corazón.